Hola, queridos hermanitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias a Dios por este tiempo, porque Él es bueno, porque es generoso, porque nos permite la vida. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor, por tu grande misericordia, Señor, porque para siempre, Señor, reina tu misericordia, Padre. Gracias porque nos permites la vida, Señor, y porque nos permite, Señor, con esta vida, Padre, la oportunidad, Señor, de enmendar todo aquello que hemos hecho mal, Señor, de arrepentirnos, Señor, de venir delante de tu presencia, Señor, y uh, alcanzar el oportuno socorro, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora, este tiempo de estudio, Señor, en el cual, Señor, venimos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a meditar en ella, Padre, a conocer mejor todavía a Jesús, Señor, a conocerlo cada día más, Señor, a saber qué es lo que esperas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Padre, que ya se encuentran conectados, Señor, a esta sintonía 104.3 FM, Radio Jaiz, aquí en Tizayuca, Señor. Y también, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, a todos aquellos que nos siguen, Señor, por medio de Facebook, por medio de YouTube, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Te doy gracias por nuestros amigos y amigas, Señor, que tienen a bien, Señor, apartar un tiempo, Señor, cada lunes, Señor, para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor. Permite, Padre mío, que cada palabra de este estudio, Señor, no caiga, Señor, a la deriva, Padre, sino que caiga en tierra fértil, Señor. Que caiga, Señor, en corazones dispuestos, Señor, para que la semilla, Señor, dé fruto. Para que tengamos tu palabra, Señor, atesorada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y de esa misma manera, Señor, ponerla por obra, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu que abra nuestro entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto, Padre, para que tu palabra, Señor, quede bien establecida en nuestros corazones y en nuestras mentes. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pido que uses mi vida, Señor. Muchas gracias por darme ese privilegio, Señor, de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanitos preciosos. Vamos a continuar nuestro estudio que dejamos inconcluso la semana pasada. Estábamos hablando del poder transformador de la palabra y habíamos dicho que la palabra de Dios tiene un poder transformador porque la palabra de Dios está viva, es una palabra de vida la que tenemos en la Biblia y que tenemos que estarla estudiando, tenemos que estarla escudriñando para que tenga el correcto poder transformador en nuestras vidas. Gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente. Y la semana pasada incluso hablamos de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de cómo cuando Moisés, ¿verdad? Subió al Sinaí, recibió las tablas de la ley por parte de Dios. Y decíamos que cuando Moisés subió, antes de que subiera, dice que se oían, el que Dios estuviera en esa montaña, pues se oían truenos, se oían relámpagos, se oía tremendo. Porque, pues bueno, si nosotros, ¿verdad? Que cuando hay una tormenta o llueve muy fuerte o hay una tormenta eléctrica, la verdad que sí se atemoriza uno de alguna manera o se asusta uno de escuchar esos truenos, esos relámpagos tan fuertes que nos estremecen. Entonces imagínate que así estaba el pueblo de Israel a orillas del Sinaí, muy asustados. Y entonces determinaron todo el pueblo, dijeron, no sabes qué, Moisés, todo lo que Dios quiera decirnos a nosotros, que primero te lo diga a ti y luego tú vienes y no lo dices a nosotros. Y así subió Moisés y regresó con las tablas de la ley. Pero también nos encontramos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó, el pueblo ya se estaba corrompiendo. Como duró Moisés 40 días y 40 noches en la montaña, allá en el Sinaí, pues ellos empezaron, el pueblo empezó a renegar como era costumbre de ellos, ¿verdad? Y como actualmente lo seguimos haciendo.
empezamos a ver que la respuesta de Dios tarda en nuestras vidas y comenzamos a renegar, comenzamos a enojarnos. Si le estamos pidiendo por nuestra salud y esa respuesta no llega y no sanamos, comenzamos a ir a ver que hay, pues es que en tal lado me dijeron que si voy allá, allá hay unas agüitas milagrosas que me sirven, o voy con fulanito que dicen que sí me hacen una limpia, y comenzamos a buscar situaciones que no son buenas que no son, no los ve bien Dios, sino que Dios empieza a molestarse porque comenzamos a darle la espalda a Dios. Y eso mismo sucedió con el pueblo de Israel. Como vieron que Moisés se tardaba, dijeron, ¿sabes qué? Ya se tardó, vamos a comenzar a hacer un ídolo para que lo adoremos, porque pues ya parece ser que Moisés se olvidó de nosotros y por lo tanto también Dios. Y entonces Moisés bajó con las tablas de la ley. Y estuvimos leyendo en Éxodo 21 que dice que Dios dice, y habló Dios estas palabras diciendo. Vemos que Éxodo 21 comienza de esa manera. Vemos que son palabras de Dios, no es algo que Moisés se inventó, que Moisés lo pensó y dijo, bueno, voy a escribir esto y no, eran palabras de Dios para su pueblo. Y esas palabras que están escritas en la Biblia, lo hemos estado platicando, lo hemos estado estudiando ya bastante. Esas mismas palabras son para nosotros porque la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para el futuro, para siempre. La palabra de Dios siempre está vigente. Y además leíamos otra parte de la Sagrada Escritura que dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y queremos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo los 10 mandamientos y decíamos que los 10 mandamientos es el principio del pacto de Dios para con su pueblo? ¿Por qué? Porque Dios tuvo que hacer los 10 mandamientos para que el pueblo se diera cuenta de que estaba pecando, de que estaba infringiendo la ley, de que estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba. ¿Cómo podía el pueblo saber que adorar a otros dioses estaba malo si Dios no se los decía? Entonces, por eso es que Dios redactó los 10 mandamientos en los cuales el Señor les decía, ¿verdad? Que no tuvieran dioses ajenos delante de Él, que Él era el único Dios, dice, y además, fíjate qué tremendo, ¿eh? Que les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y además les decía, les especificaba perfectamente para que después no dijéramos, bueno, es que yo escuché, fíjate, el otro día un comentario de la religión tradicional donde decían que ellos adoran las imágenes porque esos no son ídolos. Y dice la palabra de Dios aquí, se no te harás imagen ni ninguna semejanza. O sea, no debemos hacernos imágenes ni de madera, ni de yeso, ni de oro, ni de plata, de nada, de lo que nosotros pensamos que está arriba en los cielos. ¿Verdad? No podemos hacernos imágenes de ángeles, ni de querubines, ni tampoco dice de lo que está en la tierra. De lo que nosotros veamos en la tierra no podemos hacernos imagen, ni lo que está debajo de la tierra. Y ahora pues le hacen imagen a la muerte, imagen de supuestamente de María, imagen de todo lo que se les antoja. Y Dios dice que eso a Él no le agrada. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando nosotros adoramos esas imágenes,
estamos quebrantando este mandamiento de Dios que nos está diciendo que no adoremos a otros dioses, que no nos inclinemos delante de él. Porque fíjate lo que dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nosotros como padres no les enseñamos el verdadero temor a nuestros hijos, el verdadero temor hacia Dios, porque ya lo hemos hablado muchas veces, cuando hablamos de temor a Dios no estamos hablando de ese temor que nos fulmina, que ay no, y que estemos temblando, no, es un temor reverente, un respeto reverente a Dios por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es nuestro creador y a Él solamente debemos de adorar. Imagínate tú, que tú como padre de familia tienes a tus hijos y que incluso la palabra de Dios habla de que los hijos debemos honrar a nuestros padres, pero imagínate que tú como padre, tú les provees a tus hijos porque tú eres su padre, pero resulta que tu hijo, tú le provees todo lo que necesitas y en lugar de agradecértelo a ti, va y se lo agradece al vecino. Y ama al vecino más que a ti. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me molesta? Pues entonces que el vecino te dé lo que necesitas. Eso es un ejemplo, pues, digamos, un ejemplo sencillo en el ámbito familiar que puede a lo mejor un poco comparar esto, ¿no? Que el Padre eterno, el Dios eterno, es nuestro proveedor, es nuestro creador, porque Él nos creó y que nosotros busquemos imágenes para agradecerle, imágenes para esto, imágenes para lo otro, cuando todo lo que tenemos la vida, tenemos salud, tenemos un trabajo, todo lo que tenemos es una bendición de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y luego dice que si nosotros no hacemos lo correcto, hacemos maldad, y por consiguiente les enseñamos lo mismo a nuestros hijos, dice que Él va a visitar esa maldad. O sea, dice, visito la maldad, o sea, estoy viendo tu maldad, no solamente en esta generación, sino hasta la tercera y cuarta generación de todos los que me aborrecen. El Señor va a tomar juicio sobre la tercera y cuarta generación de esas personas que aborrecen a Dios. Hay quienes hasta sus hijos los dedican a Satanás para obtener algún beneficio. Imagínate qué tremendo. Pero también dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la llave. Esa es la clave. Esa es la llave que abre la puerta de bendición, el obedecer, el ser obedientes a Dios. Y dice que además Él tiene misericordia a millares de los que le amamos y los que obedecen sus mandamientos. Cuando tú y yo amamos a Dios y somos obedientes a sus mandamientos, a su palabra, entonces Él hace misericordia a nuestras generaciones. Luego también habla de que debemos dedicar tiempo para adorar a Dios por todo lo que recibimos durante la semana y que muchas veces, a veces tenemos tantas ocupaciones según nosotros que no dedicamos un tiempo para Dios. Porque dice el Señor que Él trabajó 6 días y uno descansó. Y así también nosotros, el Señor nos deja el ejemplo que 6 días debemos de trabajar, debemos de hacer todo lo que tengamos que hacer durante la semana, pero un día debemos dedicar para agradecerle a Dios, para adorarlo por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Y dice el Señor incluso aquí,
le decía, ¿verdad? Y no haga ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus tierras, dice. Y también dice, otro mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí vemos el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, es el primer mandamiento, hermanos, con promesa. Este mandamiento trae una promesa especial. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No quiere decir que vamos a vivir 100, 200, 300 años. No, hermano. Dice, para que tus días se alarguen, sean fructíferos, sean de bendición. Otro mandamiento es, no matarás. Y actualmente, dime hermanos, ¿cuánto asesinato hay? Esa famosa ley que se ha venido allá a que se ha legislado, ¿verdad? El aborto. Ese es un asesinato permitido. Dice la palabra de Dios, no matarás. Y están matando indiscriminadamente a tanto bebé en el útero y fuera del útero. Eso es un asesinato. Y que por más que el hombre se llene la boca diciendo y vuelva a repetir que ese producto que está dentro del vientre no es un bebé, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos asesinatos hay? ¿Cuántas mujeres son asesinadas? Dice, no matarás. El siguiente dice, no cometerás adulterio. Y ahora está normal ver adulterios por todos lados. No hurtarás. No robarás. Vamos al mercado y nos dan kilos de 800, de 900 gramos. Y lo más triste de todos es que hay cristianos que tienen negocios, que tienen tiendas y que hacen lo mismo. Eso es lo más terrible. Otro de los mandamientos es, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y dime, hermano, ¿cuánto falso testimonio actualmente hay? ¿Cuánta gente habla en contra del prójimo hablando un falso testimonio? Y el último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y cuánta gente está llena de amargura, de coraje, porque su vecino, porque el amigo es más próspero que él, porque está envidiando el coche que tiene el vecino, porque está envidiando el trabajo que tiene el amigo, porque está envidiando la esposa que tiene el amigo, o viceversa, la mujer está envidiando la clase de esposo que tiene la amiga. Y aquí dice la palabra de Dios que no debemos de codiciar nada de nuestro prójimo. Debemos de ser debemos de tener contentamiento con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado. Y vimos aquí que el Señor quiere que obedezcamos, ¿verdad? Estos mandamientos se los dio Dios al pueblo, nos los dio a la humanidad para que ahí encontremos en esa lista de 10 mandamientos, nos encontremos. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor yo no tengo dioses ajenos, pero a lo mejor hablo mal del prójimo. Entonces, pues ya estoy fallando en uno.
Entonces, ahí es donde nos vamos a encontrar y entonces vamos a ir a los pies de Jesucristo a decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de que estoy pecando delante de Dios, porque en los 10 mandamientos ahí me encuentro, en 1, en 2, en 3, no sé en cuántos me encuentro. Perdóname, Señor, perdóname, que por medio de tu sacrificio me sean perdonados todos estos pecados que estoy cometiendo, Señor. Perdóname. Entonces Dios quiere que seamos obedientes. Porque acuérdate que decíamos en nuestra clase pasada que los 10 mandamientos provienen de la mente de Dios y que los 10 mandamientos nos revelan el carácter y la voluntad de Dios. Y no solamente los 10 mandamientos, sino también la Biblia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos muestran el carácter y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es impresionante cómo podemos conocer la mente y el corazón de Dios cuando dejamos al Espíritu Santo hablarnos por medio de la palabra de Dios. Cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, cuando tú ya recibiste a Jesucristo, entonces venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos es revelada por medio del Espíritu Santo. Ya mencionamos que en el Antiguo Testamento se le conoce también como la ley. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado sobre eso, verdad? Que los israelitas, el pueblo judío, conocía el Antiguo Testamento como la ley, ¿verdad? Y ya le echamos un vistazo a los 10 mandamientos. Y vimos también que en Éxodo 20, en el versículo 1 también vimos que dice que Jehová dijo esas palabras, que no las inventó Moisés, que no se le ocurrieron a él, sino fueron palabras que salieron de la mente y del corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ahí también resumirlo en la persona de Jesucristo. Ajá. Entonces, el Nuevo Testamento completo, desde el primer evangelio hasta el Apocalipsis, podemos resumirlo en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Pero para conocer a Cristo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que recibirla, tenemos que creerla, porque solamente así podemos entender y conocer la persona de Cristo y de recibir su palabra. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Cuando nosotros venimos a Cristo, conocemos al Padre. Y para que nosotros conozcamos bien a Cristo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 5:39. Ya lo habíamos leído la semana pasada, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice aquí la palabra de Dios que debemos de escudriñar la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar la vida eterna. Y esa vida eterna se está en la persona del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dan testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir dan testimonio? Nos habla de la persona de Jesucristo, nos habla la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, nos habla de cómo fue su andar aquí en la tierra, cómo fue su comportamiento, qué fue lo que hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Anduvo sanando ciegos, anduvo sanando leprosos, anduvo sanando endemoniados, sacándoles demonios, anduvo haciendo toda clase de milagros. Multiplicó el pan y después de tanta bondad, el hombre lo crucificó.
Pero ahí, cuando vamos a la Sagrada Escritura, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la palabra nos da testimonio del Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Es totalmente claro que la palabra de Dios es un testimonio real de la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente escudriñando la palabra es como vamos a conocer a Jesús. Es bueno cuando alguien viene y nos platica de Jesucristo, pero más hermoso es ir a la palabra de Dios y escudriñarla y que la misma palabra de Dios te muestre que es verdad. Porque muchas veces cuando vamos y le hablamos a las personas no lo creen, como decía la semana pasada. La persona cree que es un cuento, que son mitos, que son leyendas, que es una historia que el hombre se inventó. ¿No? El Señor Jesucristo es real. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, es que el Señor fue crucificado. El Señor murió, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos, por cada uno del que ha aceptado su sacrificio en la cruz. Él está vivo, hermanos, una tumba vacía que mucha gente visita. Hay muchos panteones donde la gente va a visitar a sus muertos. Y hasta les adornan sus criptas bien bonitas. Pero ya ahí hay solamente huesos, hermanos. Pero allá en Jerusalén, la gente que va a visitar esa tumba la encuentran vacía. Porque el que fue sepultado ahí ya no está ahí. Está sentado a la diestra del Padre porque está vivo. Él está vivo. Esa es nuestra esperanza, volverlo a ver. Vamos a ver qué dice Juan 5:19. La palabra de Dios dice en Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mira qué texto más maravilloso, donde nos muestra su deidad, donde nos muestra que Él es Dios. Dice aquí que el Hijo, dice, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Él está al mismo nivel del Padre, porque las mismas obras que el Padre hace, las hace el Hijo, porque están al mismo nivel de deidad. Los dos son Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos, amados. Nuestro Jesús es Dios. Qué maravilloso. Y vamos a ver qué dice Juan 4:34. Dice la palabra de Dios en Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos, que su comida, porque acuérdate que les decían, oye, no has comido, tienes que comer. Y entonces Jesús le respondió, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la voluntad del Padre, hermanos. Acuérdate que la palabra de Dios, cuando Jesús fue tentado, el enemigo lo tentó porque ya tenía el Señor 40 días y 40 noches de ayunar y el enemigo le dijo, si eres Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús esgrimió la palabra de Dios y le dijo, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El estudiar, hermanos, lo que hacemos cada lunes, cuando escudriñamos la palabra de Dios, es alimento para nuestro espíritu. Acuérdate que ya en nuestros estudios vimos que tenemos que darle un alimento equilibrado a nuestro espíritu. Debemos que darle lectura de la palabra, meditación de la palabra, orar, ayunar, tener tiempos con Dios, estudiar su palabra para tener
una nueva criatura robusta, fuerte, con una transformación correcta en la palabra de Dios. Y mira lo que dice también en Juan 14:9. Acuérdate que también le preguntaba a Felipe, ¿verdad? Muéstranos al Padre y entonces pues te creemos. Y le dijo el Señor a Felipe, tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no me conoces. Imagínate qué tremendo, qué tremenda afirmación del Señor, diciéndole, yo mismo soy el Padre también. En otras palabras, Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, es una expresión del pensamiento, sentir y voluntad del Padre. Cuando uno se encuentra con Jesús, uno se encuentra con Dios. Cuando tú vienes a Jesús, vienes a Dios y te encuentras con Él. Jesús revela a Dios. Cuando nosotros vemos a Dios, Él nos está revelando al Padre. Como te estaba yo diciendo, en Juan 14:9, Felipe le decía que les mostrara al Padre. Y le dice él, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vemos aquí la afirmación de Jesús cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre. Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La primer área donde debemos permitir a la palabra de Dios operar una transformación poderosa es en nuestra manera de pensar. Acuérdate que te decía yo la semana pasada que Satanás viene a querer trabajar en nuestra mente, a querer meter en nuestra mente ideas retorcidas, a querer meter en nuestras mentes dudas en la palabra de Dios. Él viene a trabajar aquí. Por eso es que cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, le entregamos todo y comenzamos a escudriñar su palabra, comenzamos a tener la mente de Cristo, porque la palabra de Dios viene a establecerse en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es por eso que cuando nosotros permitimos que la palabra venga a estar en nuestra mente, entonces comenzamos a tener un poder transformador en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Solamente por medio de la palabra de Dios podemos adquirir esa transformación. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Solamente por medio de la palabra y dándole autoridad al Espíritu Santo para que gobierne nuestras vidas, entonces vamos a poder tener ese poder transformador de la palabra en nuestras vidas. La Biblia entera es una revelación de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es una revelación completa de Dios. A través de la Biblia, Dios nos ha concedido la oportunidad de conocer sus pensamientos, de conocer su carácter, de conocer su moralidad, su deidad, su poder, su majestad y su gloria. Si tú escudriñas la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, vas a poder conocer el pensamiento, el carácter, su moral, su deidad, su poder, su majestad y su gloria. Todo eso vamos a poder conocer si nosotros permitimos que la palabra de Dios la comencemos a escudriñar y le pidamos que por medio de su Espíritu Santo nos dé entendimiento. Si pretendemos realmente caminar en la voluntad de Dios, hermanos, necesitamos establecer una sincera relación con la palabra de Dios.
Necesitamos establecer una relación sincera y abierta con la palabra de Dios. De otra manera no va a poder ser, hermanos. No vamos a poder. ¿Cómo puedes conocer a un autor si no lees su Biblia, su libro? Solamente leyendo el libro del autor vas a poder conocer a dicho autor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer la Biblia si no la abrimos nunca? Y si abrimos esa Biblia, la comenzamos a estudiar, vamos a poder conocer a su autor, a ese maravilloso autor que es Dios. Porque acuérdate que Dios, por medio del Espíritu Santo, dictó cada palabra que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya te decía en la estructura de la Biblia que ningún libro fue escrito por voluntad de hombre que se le haya ocurrido, sino ahí está escrito lo que Dios dictó a dicha persona para que escribiera en el Génesis, en el Éxodo. En cada libro alguien lo escribió, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo. Hay libros que llevan el nombre de quien lo escribió, de quien Dios le dijo que lo escribiera. Dios le dijo a determinado profeta que lo escribiera. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si nosotros queremos conocer al autor de la Biblia, debemos de leer su obra, que es la palabra de Dios. Si tú vienes a Cristo y quieres conocer más de Dios, quieres conocer más de Jesucristo, escudriña la palabra de Dios, hermano. Y ahí vas a poder conocer el carácter de Dios, vas a poder conocer la moral, el alto nivel de moralidad de Dios, su deidad, su poder, ese maravilloso poder. Vas a encontrar cosas gloriosas y poderosas que Dios hizo, las vas a encontrar ahí plasmadas. Vas a conocer su majestad, vas a poder conocer su gloria, pero solamente si escudriñas la Sagrada Escritura, vas a poder conocer a Dios. Aún el hombre más confundido en la tierra puede encontrar luz. Puede encontrar luz, hermanos. Mira, por más perdido que esté un hombre y que esté muy confundido, si ese hombre viene a la palabra de Dios, la viene a escudriñar, va a encontrar luz para su vida. Y si además de estudiarla le permite a esa palabra que se encarne en su vida, entonces va a ser transformado. Entonces, por más confundido, el más confundido de los hombres que esté sobre la faz de la tierra puede encontrar luz a su vida cuando viene a la palabra de Dios. Y además, si le permite a la palabra de Dios que entre en su corazón, que entre a su mente, entonces va a ser transformado. Y de igual manera, el hombre que siente un vacío enorme en su ser puede encontrar en la palabra de Dios la satisfacción a sus más hondas necesidades. ¿Y cuál es esa razón? Que la Biblia es una revelación de Dios. Te decía yo la semana pasada que el hombre está en una constante angustia, en una constante incertidumbre, porque el hombre no sabe qué va a pasar con él después de esta vida. Y se siente confundido, y en su confusión, en su deseo de encontrar a Dios, lo busca en la nueva era, lo busca en el hinduismo, lo busca no sé, en la cienciología, lo busca en el catolicismo, lo busca en tantas cosas, hasta en la hechicería. Andan buscando a Dios, imagínate qué perdidos y qué confundidos andan. Pero fíjate qué maravilloso
que cuando el hombre se siente tan confundido y tan vacío y permite que Dios entre a su vida, la Biblia le va a revelar a Dios. Y va a satisfacer Dios cualquier necesidad que haya en su vida. Tenemos que entenderlo, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que actualmente incluso a todo aquel que se dice cristiano y que en su vida hay profundas tristezas o que hay depresión, acerca tu palabra, escudriñala. Ahí vas a encontrar una revelación de Dios para tu vida, para que ese vacío lo llene Dios, para que esa confusión, Dios venga a disipar toda confusión, toda duda que hay en tu vida. La palabra de Dios tiene poder para transformar, porque es el poder de Dios en su palabra. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios puede transformar? Porque es el poder de Dios que está plasmado en la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:18. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y esto es verdad, hermanos. Eso ya lo habíamos estudiado, pero es bueno que lo recordemos en este momento. La palabra de Dios, la cruz es locura a los que se pierden. Cuando tú y yo, o cuando le compartimos a alguien la palabra de Dios, nos dicen están locos, ay, son unos fanáticos, ay, es que ya están pero bien mal, y nos dicen tantas cosas, nos ofenden, nos critican, se burlan, hacen chistes de mal gusto de la persona de Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo, del Padre Eterno, hacen chistes de mal gusto. Dice aquí que las palabras de la cruz, cuando tú vas y les dices que Jesús murió por ellos, se ríen y hay gente que dice, yo no necesitaba que Él muriera por mí, yo puedo vivir mi vida, Nos hemos encontrado con cada respuesta del ser humano, hermanos, que la verdad da tristeza escuchar que un ser humano se exprese así de Dios, de su Creador, de su Salvador. Pero como es hombre, ¿te acuerdas que hablábamos del hombre natural? El hombre natural es aquel que no tiene conocimiento de Dios, que no quiere nada de Dios, que no le interesa las cosas de Dios. Ese es el hombre natural. Y para ese tipo de hombre, todas las cosas de Dios, la cruz, les resulta que son loqueras. Porque son personas que van caminando hacia la perdición eterna. Pero dice la palabra de Dios, pero para los que se salvan, para los que sí creen, para los que sí reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para nosotros, los que ya creímos, los que ya aceptamos el sacrificio expiatorio de Jesús, es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. La palabra poder que se utiliza aquí es la misma que se utiliza en Romanos 1:16. Mira lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la palabra poder que se utiliza en Primera de Corintios 1:18 que acabamos de leer, que dice que para nosotros es poder de Dios, dice que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ese mismo sentido de significado lo tiene en Romanos 1:16,
donde el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. Y cada uno de nosotros que hemos creído no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para ti, para mí que hemos creído, es poder de Dios, hermanos. Es un poder de salvación que ahora tenemos la certeza de que hemos sido perdonados, que gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros somos salvos y no veremos condenación, sino tendremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ambos pasajes bíblicos se utiliza la palabra griega dunamis, que denota capacidad inherente o capacidad de llevar cualquier cosa a cabo en poder, en acción. Fíjate qué tremendo, es algo que esta palabra de poder de Dios tiene la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Por eso es que la palabra de Dios tiene un poder transformador, porque está en continuo movimiento. Es un poder en acción constante. No es nada más para el tiempo del Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento solamente cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. No, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz desde el Génesis hasta el Apocalipsis y contiene un poder continuo para poder transformar vidas, para transformar a todo aquel que se acerca a Jesús, para todo aquel que acepte su sacrificio y todo aquel que venga a la palabra de Dios es transformado. La palabra de Dios es tremendamente poderosa. Esta es la razón por la cual decimos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra encarnada es Jesucristo. Jesús mismo es la palabra encarnada de Dios. Él es nuestro Salvador, perdón. Si la palabra de Dios es el mismo poder en acción de Dios, ¿cómo no podemos creer que puede transformar la vida de un hombre desde sus pensamientos hasta su poder de sus obras, su accionar? Entonces, si creemos que la palabra de Dios es una palabra viva, es el poder de Dios en acción, ¿tú crees que no pueda transformar vidas? ¿Que no pueda transformar la vida del hombre y sus acciones? Por supuesto que sí, hermanos. Y eso ha sido para todo aquel que nos acercamos al Señor. Vemos vidas transformadas. Volteamos y vemos al viejo hombre y vemos que ya no éramos lo que éramos antes. Hemos sido transformados. Nuestras obras, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos es totalmente diferente. Ahora queremos hacer el bien, queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas, queremos hacer lo que a Dios le agrada, queremos difundir el evangelio para que otros sean alcanzados y transformados también por la palabra, que sean salvados por el sacrificio de Cristo y que sean transformados con el poder transformador de Dios por medio de su palabra. Acuérdate que cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que estos fueron hechos por su palabra. Cuando el Señor dijo, hágase, la luz se hizo. Cuando hágase, se hizo por el poder de su palabra. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:3. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acuérdate que la palabra de Dios dice en Génesis,
Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que todo estaba desordenado. Y sin embargo, con la palabra, el Señor dijo, hágase, y se hizo. Sepárense, y se separaron. Dice, sepárense la luz de las tinieblas. Entonces, con el poder de la palabra de Dios, Él decía las cosas y se hacían. Y además dice que lo que fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía, de lo que no veíamos, Dios lo creó con el poder de su palabra. Y mira lo que dice segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Te acuerdas que cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Señor separó la tierra del agua? Y Él dijo que lo que estaba seco se le iba a llamar tierra y lo que estaba, el agua iba a ser llamada mares. Ajá. Entonces, entendemos que Dios formó los cielos y la tierra por medio de su palabra, por medio de cuando Él salía de su boca la palabra, eran hechas las cosas. Y este es el poder de Dios en acción. Cuando Dios dice las cosas se llevan a cabo. Por eso es que la palabra de Dios tiene un poder transformador, porque son palabras que salieron de su boca. Y cada palabra que está escrita en el libro de la Sagrada Escritura es el poder de Dios en acción. Porque es el poder de Dios para crear cosas de la nada. Poder para crear todas las cosas que constituyen el sustento de la vida física del hombre. ¿Tú crees que si Dios creó los cielos, la tierra, el universo completo y todo lo que no sabemos, todo lo que no vemos, tú crees que no pueda sustentar la vida del hombre en su totalidad? Por supuesto que sí. Acuérdate cómo Dios creó al hombre. Dios creó al hombre, hermanos. Somos hechura suya. Y Él puede sustentar la vida física del hombre y sobre todo su vida espiritual. Cuando tú y yo permitimos que opere en nosotros el poder de la palabra de Dios, más tarde que temprano, hermano, vamos a ver resultados de nuestra transformación. Cuando tú persistes, cuando tú eres diligente, cuando tú estás ahí constante, buscando de Dios, leyendo su palabra, orando, ayunando, teniendo tiempos con Dios, indudablemente va a haber una transformación en tu vida y en mi vida. Porque Dios puede satisfacer tus necesidades físicas, tus necesidades espirituales, porque la palabra es vida, tiene un poder transformador. Pero el problema al cual nos enfrentamos es que seguimos conformándonos al sistema y a la forma de este mundo, del cual la Biblia declara que Satanás es su príncipe. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. El problema no viene de Dios, el problema viene de nosotros, que todavía queremos estar viviendo bajo el sistema de este mundo. No queremos ser dirigidos por Dios. Queremos seguirnos sometiéndonos al sistema y a las formas del mundo, en lugar de que nosotros seamos luz para el mundo, dejamos que las tinieblas del mundo nos cubran. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios
que Satanás es el príncipe de este mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Acuérdate que estas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos. Les dijo, ya no voy a hablar ya mucho con ustedes porque el príncipe de este mundo viene. Y sí, venían los soldados y el traicionero de Judas, el traidor de Judas, venía con esos soldados a entregar a Jesús. Venía el enemigo con ellos, hostigándolos, fomentando su maldad, su odio contra Jesús. Entonces, nosotros no debemos dejarnos influenciar por este mundo, porque acuérdate que este sistema, este mundo está influenciado por Satanás, por el enemigo. Debemos de dejar que Dios nos transforme, nos dirija por medio de su palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dejemos que el sistema del mundo, que las formas del mundo vengan a instalarse en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro estilo de vida, sino, dice aquí la palabra de Dios, no nos conformemos a lo que está pasando, no nos conformemos a las modas actuales, a los pensamientos actuales, a las leyes actuales que van en contra de la voluntad de Dios, sino más bien, dice la palabra de Dios, sino más bien transfórmense en la renovación de su entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra de Dios, para que entonces podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Ahora tenemos que discernir y entender que el sistema que opera en este mundo está muy lejos de cumplir la voluntad y los propósitos de Dios, del Dios, nuestro Padre eterno. Acabamos de leer que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y debemos de entender que como tal, si Satanás es el príncipe de este mundo, obviamente no va a operar la voluntad de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo operado por Satanás y Satanás, dice la palabra de Dios, que él desde el principio del mundo es homicida, es mentiroso, engaña, es mentiroso, es traidor. Él es mentiroso. Él siempre es envidioso. Acuérdate que él quiso sentarse en el trono de Dios, quiso ser igual a Dios, envidiaba el poderío de Dios. Y sigue siendo el mismo que arrojaron del cielo, sigue siendo el mismo y ahora más enojado, hermanos, porque su fin está pronto a venir. Entonces, en este mundo está muy difícil, hermanos, que en este mundo se pueda cumplir la voluntad y el propósito de Dios con un mundo influenciado por Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, es decir, que él ejerce la función principal dentro de su propio reino. Si él es el príncipe de este mundo, él es el que pone las reglas en este mundo. Y por eso vemos, ¿verdad?, que Satanás dice, bueno, pues hay que abortar niños y se están abortando niños. Que ahora hay que los niños puedan desde la edad muy temprana determinar si quieren ser niños o niñas. Y va torciendo y torciendo la mente del humano. Y el humano pues se deja influenciar
y torcer por el enemigo. Dice que en un reino los súbditos no pueden hacer nada que no sea establecido por su rey. Y eso es verdad, hermanos. Si Satanás es el príncipe, es el que gobierna este mundo, él va a establecer sus reglas. Y los que están en el mundo van a seguir sus reglas, sus estatutos, lo que él quiere, sus principios de maldad, los va a establecer y la gente va a tener que seguirlos. Tenemos que entender, por lo tanto, que la visión de Satanás es la misma visión que va a operar en todos aquellos que quieran vivir en tinieblas y rechazar la luz de vida que da Jesucristo. Tenemos que entender y quedar claramente esto, hermanos. Este mundo está siendo establecido, o este mundo está siendo gobernado por Satanás, y por lo tanto, él establece sus reglas. Y todos aquellos que quieran vivir en el mundo van a tener que vivir bajo los lineamientos establecidos por Satanás, que ya los vemos todos los días, vemos sus reglas de Satanás. Y obviamente, todos aquellos que quieran vivir bajo esa visión de Satanás, bajo ese gobierno de Satanás en el mundo, jamás van a poder ver la luz de Jesucristo, porque están ahí sometidos al gobierno de Satanás. Por eso, amigo, amiga, si alguien viene y te habla de Jesucristo y te lleva a la luz del evangelio, escúchalo y sal de esas tinieblas donde te encuentras. Yo creo que vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí, porque ya nos ganó el tiempo. La verdad que hablando de la palabra de Dios, el tiempo se nos va volando, hermanos. Y cuando ya menos me doy cuenta, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, creo que estudiamos cosas muy importantes. Estudiamos que la palabra de Dios tiene un poder transformador en nuestras vidas, que debemos dejar que la palabra de Dios, que está en acción constantemente, la dejemos actuar en nuestras vidas para que hayan transformaciones verdaderas, hermanos. No dejamos, dice la palabra de Dios, no te hagas al mundo, sino más bien que el mundo se haga como tú. Sé tú luz en las tinieblas, hermano. Lleva luz al que anda perdido, aquel que no puede ver más allá porque está bajo el encanto de Satanás, bajo la fascinación del pecado. Llévale la luz del evangelio, hermano. Muéstrale que tiene que salir de esa oscuridad en la que se encuentra, que venga a la salvación que es Cristo, que aún tiene tiempo para determinar dónde quiere pasar, dónde quiere que su alma pase la eternidad. ¿Dónde la quiere pasar? ¿Quiere vivirla en las tinieblas, en un lago de tormento? ¿O quiere vivirla con Jesucristo en la eternidad, gozándose, teniendo paz? Vamos a orar, hermanitos, para terminar este tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias, muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en nuestros corazones, Señor, el querer como el hacer, Señor. Que no solamente, Señor, tengamos ganas de leer tu palabra, sino que lo hagamos, Señor. Que escudriñemos tu palabra, Señor. Porque como dice en la palabra, como lo acabamos de leer, Señor, en ella encontramos la vida eterna que es Jesucristo, Señor. Y en ella vamos a encontrar
tu testimonio, Señor, cómo eras, cómo te comportabas, qué hacías, qué quieres para nuestras vidas, lo que dejaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria, a ser transformados, Señor, desde la punta de nuestra cabeza, Señor, hasta la punta de nuestros pies, Señor. A ser transformados, Padre. A que el Espíritu Santo, Señor, cada día, Señor, nos llene cada vez más, Señor. Para que, Señor, en cada una de nuestras actitudes, Señor, vaya, Señor, haya uno de los dones, Señor, siendo reflejados en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que el Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestras vidas, Padre Santo, para que sean reflejados, Señor, los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que reflejemos templancia, Señor, para que reflejemos amor, Señor, para que reflejemos, Señor, servicio, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, a ser, Señor, esa clase de hijos que tú esperas que seamos, Señor, que reflejemos a Jesucristo en nuestras vidas, Padre, que es reflejar a ti mismo, Padre eterno, porque tú y el Padre uno somos, Señor. Tú y el Padre uno son, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de hijos que tú esperas, Señor. Que esta tarde tu palabra, Señor, quede establecida en nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, y que la pongamos por obra, Padre Santo. Porque la palabra de Dios, Señor, es una práctica continua, Señor. Cada día debemos de ponerla en práctica, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por Radio Jaí 104.3, Señor, esta estación donde se predica tu palabra, Señor. Es difundido, Señor, el evangelio, Señor. Padre Santo, te pido por la vida de mi pastor, Señor, el pastor Doroteo, mi pastor Adriana, Señor, Ortiz Herrera, Señor, bendícelos, Padre, sé tú con ellos, Señor, guárdalos, Señor, en el hueco de tu preciosa mano, Señor. Te pido por el pastor Héctor, Señor, y su esposita Gisela, bendícelos, Señor, ellos son los encargados, Padre, de administrar, Señor, los tiempos, Señor, en la radio, esta radio que tú pusiste en sus manos, Señor, para la difusión, Señor, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te pido una bendición, Señor, para cada uno de mis hermanitos, Señor, que se conectaron, Señor, a la radio y que escucharon el mensaje, Señor, a los amigos y amigas, Señor, que también se conectaron, bendícelos, Padre Santo, bendícelos, Señor, en gran manera, y permite, Padre Santo, que haya ese deseo ferviente, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de leerla, de tener tiempo contigo, Señor, y de poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por darme el privilegio, Señor, de estar, Señor, ministrando tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido, hermanitos, en este tiempo. Les mando un abrazo fuerte de su hermana Rosy Galván. Los espero el próximo lunes. Bendiciones. El Señor los guarde. Amén.